Seguimos en compañía de la chica de rojo y de un buen blues. Y vamos a continuar entonces desarrollando el punto número 9 del curso de la Multiverso Strategy. Estamos en analizando el mercado con la Multiverso Strategy. Y antes de pasar a la estrategia que vamos a revisar en este punto o en este video en específico, que sería la Multiverso Strategy nivel conservador, simplemente vamos a repasar, a parafrasear, ¿ok? Lo que hemos visto hasta ahora con respecto a las estrategias para ubicarnos. Tenemos la Multiverso Strategy nivel básico, que fue donde entramos al mercado a analizar las temporalidades superiores, la de 4 horas, la de 1 hora, y luego nos bajábamos a la gráfica de 1 minuto y de que tiene la multitemporalidad de 3 minutos, y empezamos a analizar allí el mercado, ¿ok? De manera tal de poder definir en las temporalidades grandes, en las superiores, de 4 horas y 1 hora, hacia dónde va la tendencia del precio, hacia dónde va la dirección del precio. ¿Ok? Colocando un stop loss lo suficientemente amplio para que el precio pueda respirar y moverse hacia esos puntos. En esa estrategia utilizamos aproximadamente una medida de unos 200 a 300 pips los movimientos, tanto del stop loss como el take profit. Entonces, por supuesto, debes adaptar tu lotaje y tu porcentaje de riesgo en función de esos recorridos tan grandes. Pero, ¿qué pasa con la Multiverso Strategy nivel básico? Que como estamos analizando en temporalidades superiores, entonces las probabilidades de éxito de acertar la dirección del precio, de tener una especulación positiva, correcta, sobre la dirección del precio, haciendo este análisis es mucho más, tiene mucha más probabilidad, ¿ok? Es mucha más alta la probabilidad. Así que la tasa de éxito aumenta. Simplemente que esta estrategia está diseñada para personas con paciencia. Y eso es lo que tú debes de tener al principio de todo este recorrido, de todo este journal, toda esta aventura en la que vas a empezar a incursionar, que es el mundo del trading. Debes de tener paciencia. Y es mejor entrar a este mundo con una estrategia básica como esta con respecto a la agresividad. Es básica. ¿Ok? Y debes de desarrollar esa capacidad de comprensión del mercado a ese nivel. Poder ver todo macro y después irte con la lupa. Así que definitivamente es mucho mejor comenzar todo esto a través de la Multiverso Strategy nivel básico. Luego nos fuimos de una vez a un nivel agresivo. ¿Ok? Multiverso Strategy nivel agresivo. Aquí había violencia. Estamos hablando de que si en la Multiverso Strategy nivel básico una operación podía durar 3, 4, 5 horas, ¿ok? Toda la sesión completa en Nueva York, desde las 9:30 de la mañana, incluso antes, porque desde las 7, 7:30, entre las 7:30 y 8:30 ya estamos viendo el comportamiento del mercado. Hay poco volumen, siempre en esos horarios activos como el Dow Jones se están lateralizando, los índices, la bolsa, todo está lateralizando, el futuro de todos estos activos está lateralizando un poco. A veces hay movimiento, pero es esporádico. Pero ya ahí podemos ir visualizando hacia dónde es la dirección del precio. Así que un trade de este tipo sigue siendo intraday, vas a entrar y salir en el mismo día, pero la operación te va a durar alrededor de 5 horas aproximadamente. ¿Ok? Con un riesgo bastante bajo. Luego, en la Multiverso Strategy, las operaciones son de 5 minutos, o sea, son violentas, máximo 10 minutos y es muy raro, ya en 5 minutos aproximadamente debemos estar listos. ¿Por qué? Porque vamos a entrar en la apertura del mercado, exactamente en el open market, 9:30 de la mañana, ¿ok? Y allí vamos a definir la entrada justo en la vela anterior, en la vela de las 9 de la mañana con 29 minutos. Vamos a utilizar 50 pips de recorrido, tanto en take profit como en stop loss, y eso va a ser rápido. Así que si tú ya tienes algo de experiencia, puedes empezar con esta estrategia porque ya vas a estar bastante cerca de resolver todas las cosas, los pormenores que debes de tener en consideración para operar con este tipo de estrategia tan agresiva. Lo bueno, lo positivo aquí
es que esta estrategia es súper rápida. Es decir, súper rápida con respecto al tiempo de ejecución. Vas a estar en el monitor escasos 45 minutos, cuando mucho de los super máximos. Porque te recuerdo que la idea es que estés una media hora antes del Open Market. Si el Open Market es a las 9:30, la idea es que estés por ahí a las 9 ya frente al monitor revisando a ver qué es lo que está pasando antes del Open. Pero luego de eso, el movimiento son 5 o 10 minutos. Así que estamos hablando de 40, 45 minutos máximo de operación. Luego, en el video anterior, estuvimos viendo la Multiverso Strategy nivel moderado, la cual es una de mis preferidas, porque tiene una tasa de efectividad bastante alta. Y cuando falla una, dos, cuando falla alrededor de unas entre 3 y 5 veces, en ocasiones yo incluso no bajo el riesgo a la mitad, sino que simplemente dejo pasar ya esa semana, ya sea en el momento que me haya tomado si me tomó un lunes, bueno, las 5 oportunidades o las 5 fallidas van a terminar el viernes, ¿no? Ahí el lunes yo comienzo con la mitad del riesgo, o sea, bajando el riesgo a la mitad. Pero si me tomó esas pérdidas consecutivas a mitad de semana, ¿ok? Un miércoles, un jueves, y me continuaron la siguiente semana, lunes, martes, miércoles, y ya acumulé 5 pérdidas seguidas entre 2 semanas, entonces yo paro la operación y dejo que termine esa semana donde vengo perdiendo, 2 o 3 días que le queden esa semana, y continúo el siguiente lunes, ¿ok? Pero tiene una tasa de eficiencia muy alta, la Multiverso Strategy nivel moderado, que está basada en qué? Igualmente en el Open Market, pero vamos a entrar en el primer corte del ATR después del Open Market, después de las 9:30 de la mañana. La entrada ideal son 10 minutos posteriores al Open Market, entre las 9:30 y las 9:40. Pero todo va a depender también de lo que tú estés viendo en el mercado, de lo que los indicadores te estén mostrando. ¿Ok? Porque puede ser que la entrada ocurra a las 9:45, 9:50, o sea, pasado esos 10 minutos que yo acabo de comentar. Cuando eso ocurre, por lo general los movimientos no suelen ser tan largos, así que hay que ser precavido y quedarse dentro de los 100 pips. ¿Ok? Pero cuando ocurre dentro de los primeros 10 minutos, el movimiento suele ser más rápido, más violento, y si tenemos fuerza en el ADX en 1 hora o 4 horas, es buena idea quedarse buscando un movimiento más largo de 200 o 300 pips. ¿Ok? Así que eso, digamos, es un resumen de las 3 estrategias que hemos visto hasta ahora, de las 3 variantes de la estrategia Multiverso Strategy que hemos visto hasta ahora. Básico, agresivo, moderado. Y ahora vamos a ver la estrategia conservadora. ¿Ok? Estrategia conservadora. Multiverso Strategy, nivel conservador. Bueno, vamos a ver de qué se trata esto. ¿Ok? Vamos vamos a revisar juntos el sistema. ¿Ok? Vamos a revisar juntos el sistema primero. Un poco de café y entonces vamos a mirar. Ok, aquí ya estoy viendo algo que hay que corregir porque, a ver, no, está bien. Lo que pasa es que no estábamos en la lámina correcta. Aquí, conservador. Perfecto. No había que corregir nada. Estábamos en la lámina incorrecta. Entonces, estrategia Multiverso Strategy, nivel conservador. Ok, tenemos que revisar el sistema. Ok, ¿qué sistema vamos a ejecutar? ¿Cómo será nuestro sistema de trading? Bueno, la estrategia que vamos a utilizar es la Multiverso Strategy nivel conservador. ¿Qué activo en qué activo lo vamos a aplicar? En el Dow Jones, el US 30. ¿Qué temporalidad vamos a tomar? La temporalidad de 1 minuto. La temporalidad de 1 minuto. ¿Qué tipo de entradas vamos a tomar? Vamos a tomar entradas tanto en long como en short, según las condiciones de la entrada. Ya lo vamos a ver. ¿Cuáles serían las condiciones de la entrada? Las condiciones de la entrada serían Open Market, 9:30 de la mañana, hora de Nueva York, los 10 minutos siguientes hasta las 9:40. ¿Ok? Esto también va a ser aproximado. Los mejores movimientos ocurren en esos 10 minutos. Van a ser los movimientos más rápidos y más largos, los que ocurran dentro de esos 10 minutos.
Cuando ocurre después de las 9:40, también hay entradas. ¿Ok? Solamente vamos a estar observando el patrón. Si existe el patrón de entrada, entonces lo vamos a tomar. ¿Ya? Ahora, simplemente lo de los 10 minutos después de las 9:30 es la mayor tasa de eficiencia. Y aquí vamos a operar con tres patrones diferentes. Tres patrones diferentes. Patrón A. Ya eso lo vamos a ver en detalle. El patrón A va a ser un falso short con rechazo a la EMA de 200. Si es un falso short, entonces esa entrada va a ser en long. Vamos a abrir una entrada en largo o en long, al alza. Ok, el siguiente patrón, el patrón B, se va a llamar engulfing alcista. Esto también va a ser un long. Vamos a abrir esa posición en largo, en long, alcista. ¿Qué significa engulfing? Envolvente. Eso quiere decir que el patrón está formado por una vela envolvente, ¿ok? Que envuelve la vela anterior. Y ya lo vamos a ver. Patrón C. El patrón C es una mecha bajista con rechazo a la EMA de 200. Entonces, fíjense, si en el patrón A hay un falso short con rechazo a la EMA de 200, eso quiere decir que el precio viene por arriba, cae, choca contra la EMA de 200 y sube. ¿Ok? Porque va a ser un falso short. Baja, choca con la EMA de 200, rechaza y sube. Vamos en long. Y en el C es parecido, pero al contrario. Se produce cuando el precio está por debajo de la EMA de 200, no está por arriba, está por debajo de la EMA 200. Entonces el precio sube en la apertura, choca contra la EMA 200 y hay un rechazo. Así que la entrada sería en short. Este movimiento, el mejor de todos es cuando ocurre con mecha, por eso coloqué aquí mecha bajista. Es el mejor de todos. Cuando ocurre con una vela con cuerpo, los movimientos no suelen ser tan largos, ¿ok? O tan violentos. Se suelen quedar alrededor de los 50 pips. Pero cuando se produce la mecha bajista, por lo general son 100 pips o más. Entonces, no vamos a entrar en holiday de los Estados Unidos. Si hay una fecha feriada en los Estados Unidos, ese día no vamos a operar. ¿Por qué? Porque hay poco volumen. Eso quiere decir que el patrón se puede presentar. Efectivamente, se puede presentar el patrón, pero las posibilidades de que se desarrolle el precio son bajas. Vamos a tomar una entrada diaria, no dos, no tres, no cuatro, una entrada diaria. 5 pérdidas seguidas, bajar el lotaje a la mitad. Eso es para aumentar la probabilidad matemática. El riesgo que vamos a utilizar es del 1%. Para una cuenta de 100.000, eso serían $1.000. Si perdemos 5 veces seguidas, vamos a bajar el lotaje a la mitad, un 50%. Eso se traduce en 0.5% de riesgo, que equivalen a $500 para una cuenta de 100.000. Ya esto detalle lo habíamos visto porque son iguales a los sistemas anteriores. Vamos a entrar con stop loss y take profit configurado. Ya eso lo saben. ¿Ok? Ya eso sabemos el porqué, la razón. Si se nos apaga la computadora por algún desperfecto, si se cae el internet, si se caen los servidores, si se quema el monitor, la laptop, la desktop, lo que sea, no vamos a quedar con una mano adelante y otra atrás. Ya por lo menos estamos con un stop loss fijo. ¿Ok? Que si máximo vamos a perder porque algo ocurre fuera del alcance de nuestras manos, entonces máximo vamos a perder el 1%. Tipo de entrada, vamos a hacer entradas de mercado. Eso quiere decir que cuando yo tenga configurada, ya yo tenga el setup de la entrada, según las condiciones de los patrones que vamos a revisar, eso es hacer clic y entramos de una vez a precio de mercado. El stop loss va a estar indicado por la ATR. De igual forma, cuando entremos, el stop loss va a estar indicado por el ATR. Fíjense que esta es una diferencia con respecto a la Multiverso Strategy nivel básico, ¿ok? Donde de hecho no hicimos un sistema de trading como este, pero yo se los voy a mostrar en un siguiente video. Les voy a colocar un sistema diseñado para eso, porque como es tan sencillo, es producto del análisis, entonces requiere menos detalles como esto. Es más, tener el conocimiento, la visión general de ver hacia dónde se va a mover el mercado durante la sesión. ¿Ok? No estamos buscando movimientos cortos, sino más bien movimientos largos. Entonces, el stop loss
en ese caso, no se ve determinado necesariamente por el ATR, sino más bien por soportes y resistencias. Pero lo vamos a revisar más a detalle, más adelante, con un poquito más de detalle, para que ese punto quede claro porque me han escrito mucho al respecto. Entonces, bueno, decidimos hacer un video extra para retomar esa estrategia y diseñar un sistema para que puedas tener la guía. Entonces, el stop loss va a estar indicado por el ATR, solo entradas menores a 100 pips, solo vamos a tomar entradas menores a 100 pips. Eso me garantiza tener un riesgo, o mejor dicho, eso yo lo voy a a relacionar con el 1% de riesgo de la cuenta, que para una cuenta de 100.000 serían $1.000. La relación aproximada de ganancia de esta estrategia es de 1 a 2, digamos la regular. Pero cuando de igual manera tenemos esta condición, dejar correr el profit si hay en 1 hora y 4 horas una combinación de impulso o movimiento, ya sea alcista o bajista, pero ambos en la misma dirección, o una DX con pendiente positiva a favor del movimiento. Si eso ocurre, entonces vamos a dejar correr el profit y esta relación de 1 a 2 puede cambiar a 1 a 3 o 1 a 4 o incluso 1 a 5. ¿Ok? Pero la relación básica general es de 1 a 2. Vamos a revisar o a verificar la probabilidad matemática de esta estrategia. Y cuando ya tengas más experiencia en la ejecución o en la aplicación de estos patrones, entonces puedes aumentar el riesgo a 1.5 porque tus posibilidades de fallar van a ser menores, de fallar por equivocación, ¿ok? Porque definitivamente vas a fallar eventualmente porque simplemente la estrategia falló. Porque acuérdate que estamos hablando de que aquí hay un aproximado de 5 pérdidas seguidas máximo ejecutando estos patrones, o sea que van a ocurrir pérdidas, pero que sean pérdidas según la estrategia aplicando el sistema. Pero cuando tú tienes pérdidas porque te estás saliendo del sistema o estás ejecutando las entradas de manera incorrecta, esa probabilidad matemática se está viendo alterada por equivocación tuya, por error del trader, ¿ok? Por error del ejecutor, no de la estrategia. Entonces, cuando ya uno está más confiado, ya uno se está dando cuenta ¿y cómo nos damos cuenta? A través de la bitácora, del journal que vamos a ir llenando. ¿Ok? Allí, tomando eso todos los días de la estrategia que estamos aplicando, es como podemos ir haciendo una autoevaluación o una revisión y saber si las pérdidas y ganancias están siendo acorde con la ejecución de la estrategia tal cual como se tiene que aplicar. O estoy incurriendo en errores, saliéndome de mi estrategia. ¿Ok? Porque no logro definir los patrones, porque estoy confundido o porque simplemente mis emociones me controlan, me dominan y entonces empiezo a tomar entradas que no corresponden. ¿Ok? Pero cuando todo eso está superado y probablemente vayas a pasar por allí porque es normal que todos los traders pasemos por allí porque es un proceso psicológico. Entonces, cuando ya tengas esa parte dominada, te sientas confiado, te des cuenta de que estás ejecutando la estrategia al pie de la letra, entonces puedes aumentar el riesgo a un 1.5%, ¿ok? Y acelerar el proceso de pasar pruebas de fondeo o incluso ya de ganar, ¿ok? De ganar dinero en el mercado, teniendo una cuenta fondeada utilizando dinero de un trader, de un broker, con un broker real. Tu propio dinero en un broker real, es decir, en una cuenta real. Muy bien, entonces vamos a ver aquí los patrones. Vamos a ver los patrones. Voy a colocarme yo un poquito aquí más pequeño. Y entonces vamos a revisar el patrón A. El patrón A dice, falso short con rechazo en la EMA 200. Falso short con rechazo en la EMA 200. Eso se traduce en un long. ¿Ok? Fíjense que esto es del junio 4, 2024. ¿De qué activo? Esto es el Dow Jones. ¿Ok? Eso no se lo coloco. Bueno, sí se lo coloqué aquí. Aquí estamos diciendo que esto es del Dow Jones. Entonces, aclaro de todas formas que esta gráfica pertenece al Dow Jones. ¿Y en qué temporalidad estamos? Bueno, aquí estamos diciendo que estamos en un minuto. Temporalidad de un minuto. Dow Jones. Entonces, fíjense, 9:27 de la mañana, cercano al Open. Se produce un corte. ¿Ok? Se produce un corte. El precio
debería de irse a la baja, el precio debería de irse a la baja. ¿Por qué? Bueno, porque mira el cuadro resumen del Squee Moment. Mira este cuadro resumen, este monitor. Me está diciendo este cuadro resumen que el precio se va para la baja, para abajo, o sea, se va en short, se va a la baja. Es lo único que tengo en contra, lo único que tengo en contra es el ADX de 1 hora y ni siquiera tiene pendiente positiva, pero el DI más está por encima del DI menos, o sea que este es un ADX alcista, pero no tiene fuerza. ¿Por qué? Porque mira la flecha, tiene pendiente negativo, no tiene fuerza. Y este indicador resumen de todo lo que está en la pantalla. Este indicador te da un resumen de todo lo que está en la pantalla y te da un porcentaje de asertividad hacia dónde va el precio. Y dice que es 100% en short. ¿Ok? Así que cuando la vela corta aquí a las 9:27, tú no deberías de entrar aún porque todavía no estás ducho en todo esto. ¿Ok? Tú deberías estar esperando la apertura del mercado a las 9:30. Pero como te he comentado en videos anteriores, tú vas a ir desarrollando también una parte intuitiva dentro del trading, ¿ok? Y reconocimiento de patrones, de comportamientos. Entonces, mira, aquí todo esto está bajista. Este cuadro todo está bajista. El indicador de resumen te dice 100% poder bajista. En los indicadores que tenemos acá, que es el Power Oscillator, y también por acá el Squee Moment, tenemos impulso bajista en 1 minuto, impulso bajista en 1 minuto, impulso bajista en 3 minutos, impulso bajista en 1 minuto, impulso bajista en 3 minutos. Power Oscillator, Squee Moment. Luego del corte de la TR por esta vela a las 9:27, justo aquí a las 9:28 se cruzan los DI. El DI menos cruza al DI más. Y se produce una apertura que no es tan abierta, no parece haber tanta violencia, pero hay un cruce de los DI. Y el ADX se voltea con pendiente positiva en las temporales inferiores, aquí en 1 minuto. Así que la decisión de entrar en short una vez visto todo este panorama, a las 9:27, que estamos 5 minutos antes de la apertura del mercado, está perfectamente bien, estaría perfectamente bien. ¿Ok? Sin embargo, al principio, no tomes estas decisiones así, vete al pie de la letra de las estrategias, espera el open market. Ahora bien, entrando aquí, ¿qué haría yo? Fíjate, se produce la apertura del mercado. 9:30. La vela, ¿cómo es? Es bajista. Y de hecho tiene una mecha por arriba, rechazando la M200. Esta vela provoca el cruce de las EMAs de 10 y 55 periodos. Cuando la cruzan, ¿qué es lo que dice la teoría? Que el precio va a tener un recorrido bajista. ¿Ok? Así que todo esto tranquilamente me dice a mí que nos vamos en short. Ahora, yo entré aquí en mi bitácora, yo entré aquí justo antes, pero una vez que se me produjo, se me formó una vela que me rebasó todo su cuerpo completo, el break-even, que es este punto, yo me puse en break-even. ¿Ok? E incluso, si me hubiese ido con el ATR, la línea gris del ATR está aquí. Eso quiere decir que en este caso, el precio se regresó, a mí me sacó en break-even. Eso fue lo que ocurrió en mi bitácora. Break-even. Ahora bien, aquí hay varias cosas, ¿no? Primero, si nos vamos a la estrategia, a la multiverso estrategia nivel moderado, simplemente yo diría aquí, bueno, yo me voy con el primer corte de la TR, me voy con el primer corte de la TR, luego del Open Market. Es decir, aquí a las 9:35 corto esta vela y yo entro aquí y me gano unos 100 pips, ¿ok? Y me voy por la estrategia, la moderada, ¿ok? El nivel moderado. Pero sucede que coincide con el falso short, ¿ok? Falso short, rechazo a la M200, porque sucede que las velas chocan están por encima, el precio está por encima de la M200. Hay un corte en short del ATR, un cambio de estructura, las velas chocan
contra la M200 y la atraviesan. Pero luego el precio empieza a subir inmediatamente. O sea, fíjate el tiempo que pasa, en 5 minutos. El precio es rechazado por la M200. El precio atraviesa la M200, pero es rechazado. Lo atraviesa y es rechazado y empieza a subir. Cuando se produce este corte tan inmediato, ¿ok? Del ATR, habiendo ocurrido un falso short, ya es un indicativo de irte al alza, o sea, de que el precio se va a ir en alza. ¿Ok? Entonces, esto es un ejemplo de un rechazo a la EMA 200. Rechazo a la EMA 200 durante la apertura. Y nos vamos en long. ¿Ok? Coincide con el nivel moderado, que es primer corte después de la TR. Por eso me gusta tanto esa estrategia a nivel moderado, porque es una forma muy fácil de entender lo que está pasando y muy básico. ¿Ok? Hacia dónde va el precio después de la apertura. Ok, falsamente iba en short, pero inmediatamente no pasaron 10 minutos que hubo un cambio de estructura. Ok, y de hecho se produjo con impulso en las temporalidades inferiores. Así que el precio debería de irse el long. Bueno, falso short. Eso quiere decir que ¿qué vas a estar tú observando? Tú vas a estar observando en el mercado, primero vas a esperar el open market y para perseguir o identificar este patrón, lo primero que debes de ver es que el precio está por encima de la EMA 200, ¿verdad? El precio está por encima de la EMA 200. Así que tú vas a esperar que el precio caiga, rebote en la EMA 200 o las velas atraviesen la EMA 200 y luego se regresen. Y si en el retorno corta el ATR, si en el retorno corta el ATR, entonces tú entras en long. Listo. Esa es la estrategia. Muy bien. Ahora vamos a ver lo que ocurre aquí. Otro ejemplo parecido, es una variante. Patrón A, falso short con rechazo en la EMA 200. Es decir, que vamos a entrar en long. Esto es junio 18, el día en que estoy grabando este video. Son junio 18, casi 1 de la tarde, 12:58, en el momento que estoy grabando este video. Y sucede que el precio, ¿cómo está? El precio está, antes de la apertura, está por encima de la EMA 200. Ocurre la apertura. Es un open alcista con indecisión. ¿Por qué? Porque la vela de las 9:30 tiene el cuerpo cortito y tiene una mecha por arriba y una mecha por debajo. Es decir, que ella es alcista, está en long. ¿Por qué? Porque está verde la vela. Sin embargo, su cuerpo es corto y las mechas son más largas que su cuerpo. Entonces eso indica que hay indecisión. ¿Ya? ¿Y qué significa por qué digo que a pesar de eso es una vela alcista con indecisión? O sea, la palabra alcista, porque la vela es verde. Eso se traduce en que la cantidad de órdenes colocadas ligeramente superaron a las órdenes de venta. Las órdenes de compra colocadas en ese minuto, en el minuto 9:30, superaron ligeramente a las de venta. ¿Por qué las superaron ligeramente y no abruptamente? Bueno, porque lo que acabamos de decir, la vela es de cuerpo corto y tiene mechas más largas que su cuerpo. Ahora, lo que ocurre inmediatamente es que se produce a las 9:31 una vela con cuerpo más grande, con el cuerpo más grande que la vela anterior. Eso te puede decir a ti, mira, nos vamos en short, ¿ok? Pero tiene un rechazo a la EMA 200. Esta eh, está de libreto, ¿ok? Mira, la mecha rechaza exactamente a la M200. Y sucede que tenemos impulso. Mira, tenemos impulso alcista en 3 minutos e impulso alcista en 3 minutos también, tanto en el Power Oscillator como en el Squeeze Moment. Tenemos el day más por encima del day menos. No se cruzó nunca, a pesar de que se formó esta vela, nunca se cruzaron los DI. Mira cómo está el ADX, tiene fuerza. Este ADX tiene fuerza, está en 20, bueno, está en 26 en este punto, pero en este punto, en 26 aquí abajo, pero aquí arriba estaba como en 50, más o menos, en este punto, 40, 45, más o menos. ¿Ok? Entonces, esto es lo que se llama un falso short. Se viene una vela, pero tú no vas a entrar en short. ¿Por qué? Porque la vela no cortó la TR, no lo cortó, entonces tú no entras en short. Acuérdate que tienes que operar es un tipo de cosa, no puedes operar toda la vez porque te vas a confundir.
¿Ok? Entonces, si tú estás operando los falsos short, tú estás esperando que ocurra eso. Tienes el precio por encima de la M200, ¿ok? Luego de la apertura, se produce una vela que baja hasta la M200 y pueden pasar dos cosas. O la rechaza de inmediato, nunca la atraviesa, o la atraviesa y después se regresa. Si la atraviesa, o sea, si atraviesa la M200, casi seguro que va a atravesar el ATR. Entonces tú para entrar tendrías que esperar que vuelva a cruzar el ATR hacia arriba. Es decir, vamos aquí otra vez. Se produce la apertura 9:30. ¿Ok? Este es el caso anterior, el que estamos viendo anteriormente. Se produce la apertura, vela de las 9:30, es bajista. Las velas atravesaron la EMA 200. Al atravesar la EMA 200, casi seguro cortan el ATR, ya lo habían cortado. ¿Ok? Y yo estoy esperando, ¿qué patrón? Este tipo de patrón, el falso short con rechazo a la M200. Así que yo espero que las velas que atravesaron la M200 vuelvan a atravesar a la M200 hacia arriba, que es lo que ocurre aquí. Pero para entrar, tengo que esperar que las velas vuelvan a cortar el ATR. Esa es la confirmación de entrada, aquí, en este punto. ¿Ok? En la vela 9:35. Ahora, en este caso, tenemos, que es un caso parecido, tenemos el precio por encima de la EMA 200, la vela cae, la vela número 39 y 31, luego el Open, es una vela grande, pero no corta la M200. Muy poco probable hay un corte de la TR, de hecho no ocurre. Y aquí fue de libreto. La mecha de esa vela de las 9:31 choca con la M200 y es rechazado. ¿Ok? Entonces, ¿cuándo voy a entrar? ¿Cuándo voy a entrar aquí? Bueno, hay que esperar porque aquí la siguiente vela se puede venir abajo. La siguiente vela se puede venir abajo. La siguiente vela se puede venir abajo. Yo estoy esperando que ocurra lo contrario, que siga subiendo. Pero cuando el Power Oscillator y el Squeeze Moment en un minuto me aparece la primera barra verde, eso quiere decir que esta posible caída, estas cuatro velas que están, estas cuatro barras que se están produciendo tanto en el Power Oscillator como en el Squeeze Moment, que son rojas, que son bajistas, están a punto de ser vencidas. ¿Ok? Fíjate que no van hacia abajo, se mantienen parejas hasta que son vencidas por la siguiente barra de este indicador. Pasa a verde, es decir, alcista. ¿Qué quiere decir eso? Que aquí, en la temporalidad de 3 minutos, tanto en el Power Oscillator como en el Squeeze Moment, este impulso bajista de un minuto está siendo vencido por el impulso alcista de 3 minutos. ¿Ok? Está empujando el precio. Entonces, cuando se produce este cambio aquí, y fíjate, coincide con que se voltea el ADX. Aquí en este punto agarra pendiente positiva. Mira cómo cambia a pendiente positiva. Coincide. Así que la entrada es en este punto. ¿Ok? Se produce el falso short. Nunca termina de caer el precio, a pesar de que vienen las barras, el precio en lugar de caer lo que hace es que va subiendo. Se voltean los indicadores, aquí es la entrada. ¿Ok? Entramos. Falso short, ese es el patrón A. Perfecto. Vamos a ver entonces, otro ejemplo. Fíjate, esto es una combinación de los dos casos anteriores, porque se solapan los dos casos anteriores porque ocurren todo lo que explicamos anteriormente. Mira. La vela que se produce a las 9:30 cruza el ATR, cruza la EMA 200. O sea, si cruza la EMA 200, casi seguro ya cruzó el ATR o lo va a cruzar, pero casi siempre ya lo cruzó. Si cruza, corta la EMA 200. ¿Por qué digo que es una combinación de las anteriores? Porque en el caso anterior, las velas se quedaron, mira, las velas se quedaron, hubo un corte del ATR, corte de la EMA 200 y las velas se quedaron por aquí abajo y subió. Pero aquí hubo más violencia. La vela fue una vela grande, con cuerpo, con volumen, ¿ok? Pero, ¿qué estás esperando tú? Tú no estás operando el primer corte después el primer corte de la tierra después del Open. Tú no estás operando la estrategia básica que analizaste el mercado para ver hacia dónde va el precio. No, tú no estás operando nada de eso. Tú estás operando con el patrón A, que es el falso short con rechazo a la EMA 200. Ese es el patrón que tú estás buscando. Así que si el precio viene alcista
el precio está por encima de la EMA 200, ¿ok? Antes del Open, el precio viene por encima de la EMA 200. Se produce el Open. Entonces, en el Open, la vela de las 9:30 corta violentamente la TR, corta la EMA 200, ¿ok? Y yo estoy esperando a ver qué pasa. Entonces se produce un rechazo aquí en este punto. Así que la siguiente vela es una vela también con cuerpo, sube provocando un rechazo. La siguiente vela queda indecisa, apenas si se ve, no tiene prácticamente cuerpo, es una mecha, por eso prácticamente no se ve, que es la vela de las 9:32, y la vela de las 9:33 es una vela con cuerpo que supera a la vela de la apertura, la rebasa, ¿ok? Cortando el ATR, ahí es la entrada. Se produjo un rechazo en dónde? Aquí, en AEMA 200, pero fue violento. Una vela cortó hacia abajo y la siguiente cortó hacia arriba. O sea, el precio no se quedó por debajo de la EMA 200 hasta que la cortó hacia arriba. Fue rápido. Hacia abajo el corte, hacia arriba de regreso, me cortó la TR y ahí entro. Eso es un rechazo, ¿ok? A la EMA 200. Es un falso short con rechazo a la EMA 200. Y yo pude decir aquí perfectamente, bueno, me voy en short. La vela tiene cuerpo, me cortó el ATR, la EMA 200, o sea, me voy aquí en este corte. Sobre todo que tengo aquí impulso bajista en 1 hora y en 4 horas. Pero miren los ADX difícilmente van a dejar que este short prospere. O sea, en 1 hora y en 4 horas. Hasta que estos ADX no pierdan la pendiente positiva que tienen, difícilmente el precio va a caer. Y de hecho, el ADX tuvo mayor relevancia y siempre va a ser así, sobre todo si está en temporalidades de 1 hora y 4 horas, va a tener mayor relevancia que la dirección del precio. La dirección del precio dice impulso bajista en 1 hora y en 4 horas, pero la de X dice yo me voy es en long, ¿ok? Por la fuerza que tiene. Así que aquí tenemos un tercer ejemplo para que puedas ir con tu ojo habituándote a identificar este patrón. Rechazo a la EMA 200, falso short con rechazo a la EMA 200. Patrón B. El patrón B se llama engulfing alcista y también es un long. ¿Ok? El engulfing alcista es un long. ¿Cómo se caracteriza? Bueno, van a haber mechas de rechazo luego del Open, pero eso va a ser en los primeros 10-15 minutos después del Open. Y casi siempre ocurre entre los primeros 5 a 10 minutos. Eso es rápido también. Entonces, se producen mechas de rechazos luego del Open. Y esperamos una vela envolvente, una engulfing. ¿Ok? Entonces tenemos 9:30, tenemos un Open bajista con indecisión. ¿Por qué es un Open bajista? Porque el cuerpo de la vela es rojo. ¿Ok? El cuerpo de la vela es rojo. Eso quiere decir que hay más órdenes de venta que órdenes de compra. Ganaron los osos. Y esa vela tiene el cuerpo cortito y tiene mechas por arriba y por abajo. La mecha de arriba es cortita, pero la de abajo es un poquitico más grande, casi el mismo tamaño del cuerpo de la vela. Yo estoy esperando a ver qué pasa. Se produce un corte a las 9:31. ¿Ok? Entonces, perfectamente yo aquí me hubiese podido ir en short, yéndome por la estrategia del primer corte después, el primer corte de la TR después del Open. Pero aquí me hubiese puesto en break-even y hubiese salido en break-even. ¿Ok? Eso es lo que hubiese hecho. Sin embargo, aquí estamos esperando el patrón B. ¿Ok? O el rechazo. Aquí hay una combinación del patrón A y el patrón B. O sea, rechazo a la M200, falso short con rechazo a la M200 y el engulfing. Hay una combinación, fíjense. A las 9:31 se produce el corte, el precio bajo. Atraviesa la EMA 200 hacia abajo. Se queda aquí y luego aparece esta vela que corta la EMA 200 hacia arriba. ¿Qué voy a esperar yo? Que se produzca un corte en el ATR. Luego de eso, aquí se produjo el corte y entro. Eso es siguiendo este patrón, el falso short con rechazo a la EMA 200. Pero este tipo de patrón se caracteriza más o se reconoce más como el popular engulfing alcista. ¿Ok? ¿Por qué? Porque sucede que hay mechas de rechazo a las 9:33 y luego se produce una vela con cuerpo que me supera las velas anteriores.
Entonces esta vela envuelve, por eso se llama engulfing, envuelve las velas anteriores, indicando que va a haber un cambio de estructura porque está entrando un volumen en contra. ¿Ok? ¿Qué voy a esperar entonces? Voy a esperar que haya un corte de la TR. Hay un corte de la TR y ahí entro. ¿Ok? Pareciera que fuera el mismo patrón anterior, se parece mucho. Si hubiese aplicado los principios del patrón anterior, también aplica, pero lo que te estoy mostrando, el patrón que te estoy mostrando, se caracteriza más por ser llamado engulfing alcista. ¿Ok? Por las características que acabo de explicar. Entonces, ¿tú estás buscando qué? Tú estás buscando estos patrones en la gráfica, después de la apertura. ¿Ok? Un falso short. Y si ves que hay mechas de rechazo y luego un engulfing, eso es una confirmación, sobre todo más poderosa, para aplicar el patrón anterior. Supongamos que tú estás buscando el patrón anterior. ¿Ok? No estás operando por el engulfing, sino por el falso short. Pero al ocurrir el engulfing, te confirma el falso short y te da más seguridad para entrar. ¿Ok? Ahora tienes que ir tú agudizando la vista para identificar estos patrones. Vamos a ver otro ejemplo. Mira, 9:30. Tenemos un corte a las 9:29. Es esta vela roja que tenemos acá. Y estamos por debajo de la EMA 200. ¿Ok? Así que yo tengo todas las indicaciones en pantalla como para yo irme en short sin ningún problema. Tengo una vela que me está cortando el ATR. Estas velas son producto del rechazo a la EMA 200. Tengo movimiento bajista en 1 hora, en 4 horas, y tengo fuerza bajista en el ADX. O sea que aquí yo hubiese podido entrar en short sin ningún problema. ¿Ok? Sin ningún problema. Ahora, ¿qué característica particular hay aquí? Y de esto se trata, ir desarrollando la vista. Fíjense lo que yo coloco. Soporte. Y desde aquí atrás traigo un soporte tremendo. ¿Ok? El precio aquí rebota. Ya aquí el precio, cuando tú te vayas a hacer el backtesting y revises mayo 22, te vas a dar cuenta que el precio viene cayendo por aquí atrás. Cayó, 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 dejó de caer. Entonces dejó de caer y el precio empieza a lateralizar y se consigue con este tremendo soporte. El precio choca en M200 y baja. Choca, perdón, llega aquí al soporte, al piso, este soporte, y vuelve a subir. Choca con M200, vuelve a bajar. Entonces, a pesar de que yo tengo todo este panorama, estoy identificando un soporte importante aquí. Así que yo prefiero esperar a ver qué pasa. Prefiero esperar a ver qué pasa. ¿Ok? Aquí, si te hubieses ido por, digamos, entrando antes del Open, hubieses perdido esta entrada. Y aquí hay más o menos como unos 70 pips de pérdida en este movimiento. Más o menos hay como 70 pips de pérdida. ¿Ok? Pero hubieses entrado antes, porque esta es la vela 9:29, o sea, antes del Open. Pero como tú no vas a hacer eso, hasta que ya te sientas bastante confiado de identificar cosas como la que yo acabo de explicar, porque lo que yo acabo de explicar sobre este soporte, que el precio viene cayendo, llega aquí a este punto y de aquí no pasa, antes del Open se mantiene lateralizando durante todo este punto, ya yo por mi experiencia sé que las posibilidades de que se rompa este soporte, incluso teniendo todo este panorama, son bajas. Lo más probable es que el precio se vaya al alza porque ya el precio viene cayendo, cayendo, cayendo y aquí ha parado de caer. ¿Ok? Pero eso no te va a pasar a ti porque esta vela es de las 9:29 y tú vas a esperar la apertura, que es esta vela que está acá. 9:30, open alcista con mecha bajista. ¿Por qué porque es un open alcista? Porque el cuerpo de la vela es verde. Mira el borde. Es verde, la mecha es verde. ¿Ok? Pero ocurrió por debajo de la EMA 200. Tiene una mecha por arriba, o sea que está siendo rechazado aquí, a la EMA 200. O sea que estos son indicativos de que el precio se puede venir para abajo. Pero yo voy a esperar. ¿Por qué voy a esperar? Porque yo estoy esperando el engulfing alcista o el rechazo a la EMA 200 que no aplica en este caso. O sea, en este caso no aplica el rechazo a la EMA 200. ¿Por qué? Porque el precio no está arriba por arriba de la EMA 200. El precio está por debajo. O sea que en todo caso yo estaría operando, si estoy operando por estos patrones, estaría esperando un engulfing. ¿Ok? Así que mira las mechas. Aquí se produce una mecha, aquí se produce otra mecha. ¿Ok? Es decir, que estoy teniendo mechas de rechazo por la parte inferior.
Y en la vela 9:33 se produce una vela envolvente, una engulfing. Esta vela es de mayor tamaño, con un cuerpo mayor a las velas anteriores. Esa es la característica de la vela engulfing. Y me corta el ATR. ¿Qué hago yo en consecuencia? Entro en long. ¿Ok? Aquí yo puse 50 pits porque eso era lo que estaba buscando en ese momento, según mi bitácora. Pero aquí el precio se desarrolló y alcanzó los 100 pits. ¿Ok? Si no hubiese alcanzado los 100 pits, ya aquí me hubiese sacado ligeramente en positivo, en break-even, pero sí los alcanzó. Pero yo no tomé esa entrada larga de 100 pits, yo solamente tomé 50 pits. ¿Ok? Porque entré con más lotaje, etcétera. ¿Por qué? Porque ya yo venía viendo esto, este rechazo, aquí, en este punto. Entonces, a pesar de este cuadro, yo no estaba buscando un short. Me parecía muy sospechoso, lo veía como una trampa ya. Así que esperé qué pasaba después de la apertura. Y efectivamente, al cortar aquí arriba con este volumen, yo dije, nada, nos vamos en long y entré con suficiente lotaje y solamente busqué 50 pips para salir rápido. Esto fue una operación de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 minutos, más media hora previa de observar el mercado, 40 minutos. ¿Ok? Entonces, patrón B, engulfing, vela envolvente que supera en cuerpo o en volumen las velas anteriores. Y esto se produce después del open market. Característica para estar pendiente del engulfing, mechas por debajo. Velas con mechas por debajo justo durante el momento del open. ¿Ok? Entonces ese es el patrón B, el engulfing alcista. Ahora vamos a ver el patrón C. El patrón C es mecha bajista con rechazo a la EMA 200. ¿Ok? Mecha bajista con rechazo a la EMA 200. Bueno, pues tenemos que la apertura, ¿qué característica tiene este patrón? Características. El precio se encuentra por debajo de la EMA 200. El precio se encuentra por debajo de la EMA 200. Ocurre la apertura, el open, 9:30 de la mañana. La vela del Open sube y choca contra la EMA de 200 y es rechazado con una mecha. ¿Ok? Es rechazado con una mecha. ¿Qué espero yo? Bueno, teniendo el ojo desarrollado, viendo el cuadro de resumen del squeeze moment, yo entro de una vez. O sea, cuando se produce rechazo a la EMA 200, yo entro aquí en este punto y coloco el stop loss por arriba de la EMA 200. Eso es lo que yo hago. Ahora, yendo más seguro. Yendo más seguro es esperar que se produzca el corte de la TR. ¿Por qué? Fíjate que yo no explico la estrategia, te doy una lista de pasos y te tapo los ojos y te digo, mira, eso es lo que tienes que hacer, así como yo te lo estoy explicando y se acabó. ¿Por qué? Bueno, no te interesa saber por qué. A esas son las condiciones de entrada y ya. No, porque es que así no vas a aprender a ser trader. Así no vas a poder desarrollar autonomía. Si no sabes lo que estás haciendo y el por qué, entonces nunca vas a tener autonomía. De hecho, con este conocimiento incluso tú puedes hacer variantes de estas estrategias y mejorarla aún más. ¿Ok? Dándote cuenta tú de comportamientos o de cosas que están ocurriendo en el gráfico que quizás no me he dado cuenta yo. Entonces, ¿qué es lo más seguro en esta entrada? En este patrón que se produzca un corte de la TR contrario. O sea, el precio sube, choca con la M200 y cuando se devuelve, vamos a esperar el corte de la TR y mira esta vela, una vela con cuerpo. Así que entramos en este punto. ¿Ok? En este caso yo estaba buscando 100 pits, el precio no llegó a 100 pits y me sacó en break-even. ¿Ok? Pero ese es el tipo de entrada. ¿Ok? Ese es el tipo de entrada. El patrón. Aquí el precio recorrió 75 pips. No llegó a los 100, 75 pips. ¿Ok? Vamos a ver otro ejemplo más amplio. ¿Ok? 30 de abril. Fíjense. Esta es la vela de las 9:30. Esta vela que está acá, que de hecho es la vela que corta el ATR. Porque la vela de las 9:29 es esta vela con esta mecha en la EMA 200. Es decir, que cuando se produce este rechazo a las 9:29, ya yo estoy entrando aquí en short. Pero si nos vamos a la regla, ¿ok? A la estrategia, yo espero el corte. Así que la vela de las 9:30 corta el ATR. Con este rechazo anterior, ya estoy listo para entrar. O sea que la entrada es aquí en este punto.
Muy bien, entonces, entrando en este punto, y yo me voy con el ATR como stop loss, me mantengo hasta que obtengo una vela que supera mi break even, mi punto de entrada, y ahí yo me pongo en break even. El precio no se desarrolla lo suficiente, alcanza como 40, 45, 50 pips, se regresa y me saca el stop loss en break even. ¿Ok? Pero yo estoy por debajo de la EMA 200. Estoy por debajo de la EMA 200. Tengo ADX negativo, o sea, con pendiente positiva, pero la ADX es negativo, es rojo. El DI menos está por encima del DI más. Eso significa que se favorece el movimiento bajista, ¿ok? Y está subiendo esa fuerza, está en 20. Cuando la fuerza está en 45, 50, 55, uno dice, bueno, hay mucha fuerza bajista. Sí, pero ya ha llegado al tope. Es muy difícil que eso llegue a 70. O sea, ya está en 50, 55, cercano a 60. Ya es muy probable que esa fuerza empiece a disminuir, a ceder. Pero cuando está en 20, está comenzando. Mira, todos esos son datos informativos de la forma correcta de leer estos indicadores. Así que me saquen break-even, yo no entro aquí en long. Mira, tengo impulso en 1 minuto, tengo impulso en 3 minutos, tanto en el Power Oscillator como en el Squeeze Moment. De hecho, están coordinados. Cuando están coordinados, entonces los movimientos son más violentos, son más favorables. Pero ¿por qué no entro en long? Porque estoy por debajo de la EMA 200 y estoy lejos. Entonces, si estoy por debajo de la EMA 200 y estoy lejos, lo más probable es que este impulso alcista sea un respiro del precio, que choque con la EMA 200 y vuelva a bajar. Así que eso es lo que yo voy a esperar. Entonces, el precio choca en la EMA 200, vuelve a bajar y corta a las 10:29. Corta a las 10:29. Y yo entro ahí, entro en short. Y fíjate que salgo en negativo. El precio no baja, se regresa, ¿ok? Y pierdo 40 pips. Eso es para que veas que hay pérdidas también. No te puedo mostrar solamente ganar, 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 ganar. Te estoy dando un análisis de este movimiento que está ocurriendo por debajo de la EMA 200 utilizando el patrón de rechazo con mecha bajista. ¿Ok? Ahora, era contraproducente entrar aquí. ¿Por qué era contraproducente entrar aquí? Porque mira, aquí se me está formando un soporte que me lo está dando el indicador de soportes, ¿ok? El que me muestra los soportes y resistencias, ¿ok? Que lo vimos en la explicación de los patrones, perdón, de los indicadores. Entonces, y el precio corta aquí y está lejos. Lo más probable es que llegue allí, aquí, y sea rechazado. O sea, que llegue aquí a esta zona de liquidez, porque esto no es más otra cosa que una zona de liquidez. Este soporte que se está formando aquí. ¿Ok? Ahora, ¿qué ocurre? El precio se regresa y corta el ATR y se va en long, pero yo no entro en long, a pesar de que tengo impulso. ¿Por qué? Porque estoy por debajo de la EMA 200. Cuando se producen estas mechas así, estos son zonas de liquidez donde el precio va a subir, agarra esa liquidez y baja. Es lo más probable cuando ocurren estas mechas así grandes. Y sigo teniendo fuerza bajista. Así que el precio sube, yo perdí mis 40 pips, rompe la EMA 200 y toma esta liquidez y vuelve a bajar. Ahora fíjate, aquí el precio corta el ATR otra vez a la baja, corta el ATR otra vez a la baja, pero ahora está más lejos de esta zona de soporte. Es decir, que el precio por lo menos debería llegar allí. ¿Ok? Pero como yo tengo ADX con pendiente positiva y bajista, en cada uno de estos cortes yo voy a dejar que el precio corra por lo menos 100 pips o más. ¿Ok? Así que el precio corta y yo vuelvo a entrar en short. Y aquí hay más volumen. Mira el tamaño de la montaña. Aquí en el Power Oscillator de esta montaña, de este gráfico del valle, tanto en el Power Oscillator como en el Squeeze Moment, no están coordinados porque fíjate que aquí está prácticamente el de 3 minutos envolviendo
al de un minuto, pero en el Power Oscillator, pero en el Squeeze Moment no es así. Tenemos que en un minuto la montaña es más grande. No está envolviendo el translúcido, no está envolviendo toda la montaña. ¿Ok? Pero es grande, así que hay volumen. Entonces yo entro, coloco mi stop loss aquí en el ATR, que es la línea gris, y dejo que el precio corra. Y termino con 135 pips esta jornada. Esta entrada fue a las 11 de la mañana. Todavía está en mi periodo de entrada. ¿Ok? De hecho, aquí esta linecita amarilla que se ve me indica el borde de las 12 del mediodía. Es decir, que yo terminé a las 12 del mediodía. ¿Y qué fue lo que estuve haciendo? Esperando las entradas en short. ¿Por qué? Porque estoy por debajo de la EMA 200, porque se produjo esta mecha con rechazo en la apertura, porque tengo fuerza bajista en el ADX, entonces yo no voy a tomar entradas en long, voy a tomar entradas en short. Y con este rechazo que se está dando aquí, yo espero que si el precio sube esa zona, vaya a tomar liquidez y caiga. Y eso fue lo que estuve cazando. Es decir, un break-even, menos 40 y 135. Terminé el día que con 90 pips positivos. ¿Ok? Terminé el día con 95 pips. Con 95 pips. ¿Ok? Entonces eso fue el patrón C. Mecha bajista con rechazo en AEMA 200. ¿Ok? Vamos a ver otro ejemplo del patrón C. Mecha bajista con rechazo a la EMA 200, que es un short. Mira, tengo a las 9:16. O sea, primera cosa, tenemos el precio por debajo de la EMA 200. Precio por debajo de la EMA 200. ¿Ok? ¿Ok? Aquí viene el precio y estamos por debajo de la EMA 200. A las 9:16 se produce un corte en long. Fíjate, hay impulso. En un minuto de impulso, tanto en el Power Oscillator como en el Squeeze Moment, y en 3 minutos lo mismo, y hay volumen. ¿Ok? Así que yo esperaría que el precio, de hecho, subiera y chocara contra la EMA de 200, o sea, que yo pudiese entrar ahí en long, pero no lo voy a hacer. Primero que no se ha producido la vela del Open, que es a las 9:30, que es esta vela de aquí. ¿Ok? No sé, no la marqué, no le puse lo de las 9:30, pero es aquí. Ahorita se la vamos a colocar. Es decir, que esto no es una entrada para mí, por lo menos no para ti. ¿Ok? No para ti. Yo hubiese entrado aquí y me hubiese puesto en break-even, pero porque yo tengo el ojo más desarrollado. Inmediatamente que me hubiese puesto en positivo, me pongo en break-even para protegerme. ¿Ok? Ahora bien, pero yo estoy yéndome a la estrategia. La estrategia dice que estoy esperando un rechazo a la EMA 200. Ahora, el Open, miren cómo ocurre. Es esta vela con cuerpo, es bajista, superior a la vela anterior, tiene mecha por arriba, aquí hay mecha por arriba, hay mechas por arriba en todas estas velas, y estas mechas no están ocurriendo en EMA 200, pero están ocurriendo en EMA de 55. Es decir, más lejos aún de la EMA 200, puras mechas de rechazo. Y se produce un corte. Se produce un corte a las 9:38. Y en ese corte, por supuesto, entramos. ¿Por qué? Porque tenemos muchas mechas de rechazo anterior a ese corte. El Open no fue alcista, fue bajista. Estamos por debajo de la EMA 200. No hubo suficiente volumen o fuerza de este impulso para mantener el movimiento al alza. Y lo que ocurrió fue que a las 9:38 hubo un corte del ATR, es decir, que hubo un cambio de estructura de alcista en este tramo a bajista. Y simplemente lo que hubo aquí fue una continuidad bajista. El precio lo que hizo fue aquí, lo que hizo fue que respiró. Tuvo un retroceso. El precio tuvo un retroceso aquí, que lo que hizo fue que respiró y aquí mantuvo su continuidad bajista. Fíjate que jamás aquí era para entrar en long, porque tenemos un ADX negativo en 25 y en 26, 25 y 26, y con pendiente positiva en ambos casos. Tengo mucha fuerza bajista, así que yo en este Open voy a esperar es un corte de la TR hacia abajo, y ahí voy a entrar. ¿Ok? Así que esta es una variante de la mecha bajista con rechazo en AEMA 200, porque el rechazo ni siquiera se produce en AEMA 200, sino en AEMA de 55. Pero lo que te quiero mostrar es que los patrones siempre se están presentando en el gráfico, pero tienes que ir desarrollando la habilidad de ver
ciertas variantes, ciertas cosas que son obvias en el gráfico. Y esto es algo obvio. Estoy por debajo de la EMA 200. El precio no alcanza a superar nunca ni siquiera la EMA de 55. En este impulso alcista, la EMA 10 nunca cruza la EMA de 55 hacia arriba, a pesar de que hay impulso. Tengo el ADX con mucha fuerza hacia abajo en 1 hora y en 4 horas. Tengo movimiento bajista en 1 hora y en 4 horas. O sea, ¿qué voy a hacer en el Open? Voy a entrar en short, pero no de una vez, cuando tengo un patrón de comportamiento, como este, que es un cambio de estructura, un corte de la TR hacia abajo a las 9:38. ¿Ok? Entonces aquí dijimos que vamos a colocar aquí una flecha. Ok, ahí tengo la flecha. Vamos a ver si la logramos acomodar aquí. Esa flecha vamos a colocarla de color amarillo. Ok, me va a quedar diferente porque esta flecha es de la herramienta de la presentación, ¿no? De, sí, de las herramientas disponibles para construir o hacer las presentaciones. Y estas flechas son del TradingView. Entonces vamos a colocar aquí, esto es un Open bajista a las 9:30. Ok, vamos a acomodar eso. Vamos a colocarlo aquí, lo ponemos en amarillo, le cambiamos el tamaño. Ok, ahí quedó. Ok, nos faltaba ese detalle allí. Muy bien. Ahora vamos a venirnos aquí. Ok, vamos a acomodar un par de cosas. La estrategia, el nivel conservador es a las 9:30, ok, con el Open Market. El patrón A, que es un falso short con rechazo a la EMA 200, tiene una particularidad. Vamos a colocársela, ¿verdad? El precio está por arriba de la EMA 200, ¿verdad? El precio está por arriba de la EMA 200, cae y es rechazado. Perfecto. Esa es la primera cosa que yo debo observar para buscar ese patrón. La mecha bajista con rechazo a la EMA 200, bueno, es lo contrario. Eso quiere decir que si yo estoy frente al gráfico, ¿por qué estoy aclarando esto? Y qué bueno que lo estamos haciendo aquí. Eh, Porque yo estoy frente al gráfico. ¿Ok? Vámonos aquí, a este gráfico. Vamos a colocar otra vez aquí esta presentación. Ok, estoy viendo el gráfico a las 9 de la mañana. Estoy antes del Open Market, que es a las 9:30, y estoy viendo el gráfico. Y yo observo que el precio viene por encima de la EMA 200. Si yo estoy operando con estos patrones y el precio viene por encima de la EMA 200, entonces, ¿qué es lo que yo voy a esperar? Yo voy a esperar es un falso short, ¿verdad? Con rechazo a la EMA 200. Ese es el patrón que yo voy a esperar. ¿Ya? El precio, ya estoy cerca de las 9:30, se producen las 9:30, el precio baja, atraviesa la EMA 200 y yo sigo tranquilo, esperando. El precio se regresa, atraviesa la EMA 200 hacia arriba y se produce el corte de la TR, provocándome un cambio de estructura nuevamente. Y ahí es donde entro. Es decir, que si el precio viene por encima de la EMA 200, eso es lo único que yo voy a esperar porque ese es el patrón que yo estoy buscando. ¿Ok? Más nada, no estoy pensando en nada más. Yo estoy viendo el gráfico esperando que eso ocurra, así, de brazos cruzados. Ya. Si ocurre otra cosa, ¿qué pasa? Si ocurre otra cosa, no hay entrada. Si ocurre otra cosa, no hay entrada, entonces apaga y vámonos. Hasta el siguiente día. A ver qué pasa. ¿Ok? Porque estoy operando con estos patrones. Ahora, aquí, estoy en el gráfico. Son las 9:30, son antes de las 9:30 de la mañana. Estoy aquí. El precio viene por encima de la M de 200 y estoy cerca de la apertura. ¿Qué hago? Yo estoy así de brazos cruzados viendo la gráfica. El precio está por encima de la M200 y yo estoy operando con estos patrones. ¿Qué estoy esperando que ocurra? Que el precio caiga, choque con la M200 y sea rechazado. Entonces, eso es lo que ocurre aquí.
se produce la apertura, que es esta de indecisión, luego esta vela que es rechazada en mecha con la EMA 200 y yo entro una vez. No, tengo que esperar que se me produzca, en este caso, en esta variante de la estrategia del patrón, que se me cambie el power oscillator, el squeeze moment, y que me diga que este movimiento bajista ya cambió, ahora es alcista. Y entonces ahí entro. Y coincide con que esta vela supera ligeramente la vela bajista. ¿Ok? La envolvió, o sea que es como una especie de engolfing. Todas estas sumatorias de velas fueron un engolfing de esta vela. Así que yo entraría es aquí, cuando se produce el cambio. ¿Ok? Perfecto. Vamos a ver. Patrón, yo estoy operando por patrones. El precio viene por encima de la M200 antes de las 9:30 de la mañana. ¿Y qué hago yo? Yo estoy de brazos cruzados, esperando a ver qué pasa. Se produce la apertura. La vela corta el ATR, corta EMA 10, EMA 55, EMA 200, corta el ATR de 3 minutos y yo estoy así de brazos cruzados. De brazos cruzados porque yo estoy operando por patrones. Así que yo solamente voy a entrar si eso se revierte. Si eso se va to the hell 500 pip, bueno, yo no tuve entrada. No tuve entrada, se pasó esa entrada porque eso no pertenecía a mi patrón. Entonces, como no pertenecía al patrón que yo estoy buscando, simplemente, bueno, el precio se fue de largo, se movió 500 pips y se acabó. No hubo entrada, apaga y vámonos y vemos el siguiente día. Pero no fue el caso. El precio cae y luego se regresa, rechazando, atravesando nuevamente la EMA 200 y el ATR, y entonces ahí entro. ¿Ok? Porque se produjo el patrón. Eso es lo que yo estoy esperando. ¿Ok? Engolfing es una variante prácticamente del patrón anterior. ¿Qué estoy esperando? Que se produzcan mechas. Aquí la cosa cambia un poquito. ¿Qué estoy esperando yo? Que se produzcan mechas durante la apertura y que el precio se regrese. ¿Ok? Se producen mechas y el precio se regrese. ¿Cómo se va a regresar? Produciéndose una vela con cuerpo que envuelva todas las velas anteriores. ¿Ok? Las envuelva, las supere. Y sin embargo, yo voy a esperar el corte de la TR y ahí voy a entrar. ¿Ok? Es decir, que no necesariamente en el patrón engulfing yo estoy observando que el precio está por encima de la M200. Eso no es una condición, porque el precio puede estar incluso por debajo de la M200 por ahí pegadito. ¿Ok? Yo lo que estoy esperando aquí en este patrón es el engulfing. Mechas de rechazo y el engulfing. ¿Ok? Bueno, fíjense este caso. El engulfing. ¿El precio está por encima de la M200? No, está por debajo. Se producen mechas de rechazo y se produce la engulfing. ¿Ok? La envolvente. Y ahí entro. Fíjense la variante. Ok, ahora estoy con el precio por debajo de la M200. Estoy por debajo de la M200. Es decir, yo estoy frente al gráfico de brazos cruzados viendo a ver qué pasa. El precio viene por debajo de la M200. ¿Ok? Se produce la apertura. En la apertura la vela es con cuerpo, es grande, es una vela envolvente. Pero yo estoy por debajo de la EMA 200. Así que yo estoy esperando es que el precio choque con la EMA 200. Choca, se produce el rechazo, el precio baja, corta la TR y ahí entro. ¿Ok? Es más, si lo ves al revés, esto parece un engulfing, pero bajista. ¿Ok? Simplemente que así este patrón no se ha incluido, el engulfing bajista. No lo hemos incluido aquí. Pero tú lo puedes incluir, tú lo puedes analizar, puedes hacer el backtesting, a- a- eh, desarrollar tu vista, tu ojo para identificar ese patrón, el engolfing bajista, que va a acompañar a al patrón C. Mecha bajista con rechazo a la EMA 200, lo va a acompañar. Así como el engolfing alcista acompaña al patrón A, que es el de rechazo a la EMA 200, y después nos vamos en long. Listo, entonces se produce el corte y entramos en short. Así que si el precio está por debajo de la EMA 200, yo estoy esperando que ocurra esto. Yo no estoy esperando nada más. Si ocurren otras cosas en el gráfico, si aquí el precio se termina de ir al alza y corta el ATR, EMA 200, corta todo lo que tenga que cortar y se va al alza, eso no es lo que yo estoy esperando. Si ocurre, ocurrió. No hubo entrada, apaga y vámonos, porque yo estoy viendo es el patrón C.
la mecha bajista con rechazo a la EMA 200. ¿Ok? Perfecto. Entonces, si el precio está por debajo de la EMA 200, eso es lo que yo estoy esperando. Nuevamente, el mismo caso que ya habíamos visto, precio por debajo de la EMA 200. ¿Qué estoy esperando yo? En apertura, un rechazo a la EMA 200 y que se produzca un corte de la tierra hacia abajo. Se acabó, ahí entro. Si ocurre otra cosa, no me interesa, porque entonces voy a romper la probabilidad matemática de mi estrategia. Voy a romper la probabilidad matemática de mi estrategia. Entonces, eso es lo que yo estoy esperando. Sencillo, sin mayor complicación. El precio está por debajo de la EMA 200. ¿Qué estoy esperando yo? Que en la apertura se produzca un rechazo a la EMA 200 y que el precio corte la tierra hacia abajo. Y ahí entro. Y ahí entré. ¿Ok? Ese es, esa es la entrada según este patrón. Perfecto. Ahí están los patrones. ¿Ok? Ahí están los patrones. Patrón A, vamos a revisarnos aquí. Patrón A, patrón B, patrón C. ¿Qué te recomiendo que hagas para empezar? ¿Qué te recomiendo que hagas para empezar? Solamente tomar el patrón A y el patrón C. ¿Ok? Patrón A y el patrón C. Y observar el engulfing para que te vayas adaptando al engulfing y lo vayas sumando como un adicional, como un extra, como un extra de confirmación para el patrón A. Y el mismo engulfing pero bajista lo tomes como referencia, ¿ok? Para confirmar tu patrón C. ¿Verdad? Está claro. Pero entonces te recomiendo comenzar con el patrón A y el patrón C. Si el precio está por encima de la M200, tú de brazos cruzados esperando que se produzca un rechazo en la M200 y te corte el precio hacia arriba al ATR. Si el precio está por debajo de la M200, tú con los brazos cruzados esperando la apertura, que el precio suba, sea rechazado por la M200, baje y corte el ATR hacia abajo cambiando la estructura. Ya, sencillo. ¿Ok? Sencillo. Y después vas incorporando el engulfing como confirmación de los patrones A y C. ¿Ok? Ya sea el engulfing alcista para el A o el engulfing bajista, que no lo incluimos aquí, el engulfing bajista para el C. ¿Ya? Y una vez tú estés más familiarizado con la identificación de estos patrones, que hayas desarrollado más tu vista para la identificación de estos patrones, entonces tú puedes aumentar el riesgo a 1.5. Puedes aumentarlo a 1.5 cuando ya te sientas más en confianza con la utilización de estos patrones. Y vamos a ver la esperanza matemática de esto, que no la revisamos, de hecho. No la revisamos, no la habíamos revisado. Entonces, ¿cuál es la esperanza matemática de esto? Es exactamente igual en este caso, nos salió igual por el backtesting que le hemos hecho, nos salió igual que el nivel moderado, pero vamos a revisarla, ¿ok? Porque forma parte del sistema. ¿Ok? El sistema dice que hay que verificar la probabilidad matemática. Entonces, la multiverso estrategia y nivel conservador, ¿ok? Que es con dos patrones, solamente esos dos patrones. Esto está para una cuenta de $200,000. ¿Qué activo? El Dow Jones. ¿Qué plataforma? Funding Traders. El Profit and Loss aproximado, 100 pips, tanto de stop loss como de take profit. El lotaje, 0.2. ¿Por qué? Porque ya hicimos la revisión de 0.01 lotes para un recorrido de 50 pips. Obtuvimos la matemática, hicimos la matemática y nos dio que con 0.2 de lotaje para este activo que es el Dow Jones y específicamente para esta compañía de fondeo que es Funding Traders, 0.2 0.2 de lotaje para una cuenta de 200,000 me equivale a un 1% de la cuenta. Entonces, el target variable sería en ese caso 2,000. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es el 1% de la cuenta y porque es variable, porque si hay fuerza en el ADX en 1 hora y en 4 horas, yo voy a dejar correr el profit. El stop loss máximo sí va a ser 2,000. Máximo, es decir, 100 pips. ¿Ok? Pero también va a ser variable porque la mayoría no van a ser stop losses de 100 pips, van a ser menores, de 65, 70 pips. El drawdown diario es de 5%, eso me equivale a $10,000 para esta cuenta. Como yo voy a operar
un solo trade por día y máximo voy a perder 2.000, yo estoy cubierto con el drawdown diario. El drawdown por trade, que es 2%, ¿ok? De la cuenta sería 4.000, pero yo voy a operar máximo con 1%, que serían 2.000, que es lo máximo que perdería. También estoy cubierto con el drawdown por trade, que es una condición específica o una regla específica de esta compañía de fondeo. Lo he dicho varias veces, las otras compañías de fondeo casi ninguna tienen esta regla. El round down total, por supuesto, estoy cubierto porque es el 10%. Para esta cuenta representa el $20.000. Estoy protegido porque en un día yo no voy a perder 10%. Y en base a ese round down total de la cuenta, que es 10%, yo termino de establecer el asunto del lotaje para aumentar la probabilidad matemática de esta estrategia según la cantidad de pérdidas seguidas que me haya dado en el backtesting. Entonces, en el backtesting, individualmente, cada uno de estos patrones que yo te mostré, nunca ninguno ha perdido 5 veces seguidas. Ninguno, aplicando específicamente estos patrones. Así que, en promedio, si yo aprendo a utilizar estos patrones de manera correcta, de ejecutarlos de manera correcta cuando corresponda ejecutarlos, entonces sucede que no debería de fallar de más de 5 veces seguidas. Si los llevo a utilizar los dos, incluso solamente el I el I y el C, ¿ok? O sea, los de rechazos a la EMA, ya sea que venga por arriba o ya sea que venga por debajo, ¿ok? Este, pero si llegase a ocurrir, entonces estaría perdiendo $10.000. Así que eso me trae como consecuencia que debo de bajar el lotaje un 50%. Eso quiere decir que me bajaría a 0.1 lotes. El target sigue siendo mismo, 100 pips, pero ahora como el lotaje bajó, ya no serían $2.000, serían $1.000. Lo mismo aplica para el stop loss. Máximo voy a perder $1.000. En el caso del take profit va a variar. Pueden ser $1.000 ahora que baje el lotaje a la mitad, o si tengo fuerza en el ADX en 1 hora y en 4 horas, yo dejo correr el trade y ganar más. Eso me va a ayudar a que yo aumente, tenga la probabilidad de perder 10 veces más seguidas. ¿Ok? Para un total de 15 pérdidas seguidas en total. Y eso me sumaría $20.000. Y si eso llegase a ocurrir, perdería la cuenta. Pero si yo ejecuto mi sistema de trading al pie de la letra, respetando los lotajes, la cantidad de pérdidas máxima, bajando el lotaje, si llegase a ocurrir, si entro cuando tengo que entrar, respetando mis condiciones de entradas, entonces no voy a alterar la probabilidad matemática de mi estrategia. Entonces mi esperanza matemática va a ser elevada y Dios mediante voy a estar pasando esta evaluación de fondeo. O sea, vas a estar tú pasando esta evaluación de fondeo. Incluso cuando estés operando en real, vas a estar obteniendo profits. ¿Ya? Entonces, todo eso fue resultado del backtesting, analizando estas estrategias. Entonces, yo te voy a dejar también aquí como, digamos, material de apoyo. Yo te voy a dar mi journal o mi bitácora hasta la fecha, ¿ok? Esto es 18 de junio del 2024. Esta bitácora está esta bitácora está desde el 21 de noviembre del 2023 para el Dow Jones, ¿ok? Esta bitácora, vamos a colocarla aquí, Open Market US 30, porque este es específicamente del US 30. ¿Y por qué le pongo Open Market? Porque yo opero el Open Market, yo no opero antes del Open Market. Yo solamente veo el mercado 30 minutos antes. Nada, no, yo no estoy viendo el mercado a las 8 de la mañana, a las 8:30. No, yo veo el mercado es a las 9 de la mañana. ¿Ok? Entonces les voy a dejar mi bitácora, no para que hagan el backtesting con mi bitácora. El backtesting tienes que hacerlo tú con TradingView, como te expliqué en el video, en los videos anteriores. ¿Ok? ¿Cómo? Bueno, vamos a mirarlo otra vez. Vamos a mirarlo otra vez. Tengo muchas cosas abiertas aquí.
en otro navegador, y los VP o unos VPS que utilizo, entonces está la cosa como un poco lenta. Vamos a esperar que termine de cargar la página. Están bien lentos. Vamos a borrar todo esto. Estaba esperando que ocurriera esto para entrar. Que ya hay muy poco volumen, ya no vale la pena. Está prácticamente lateralizando. O sea, para entrar ahorita en este momento. Porque se veía buena la entrada, porque aquí este movimiento bajista está a punto de voltearse a impulso alcista. Pero por la hora no creo que haya mayor movimiento, no creo. A pesar de que haya fuerza en el ADX. Si este corto hubiese ocurrido más temprano, 11 de la mañana por ahí puede ser. Bueno, a ver, entonces el backtesting. Bueno, tú vas a querer ver, son las 9:30 de la mañana. Alrededor de las 9:30 de la mañana es que tú vas a revisar o aplicar las estrategias que yo te he estado mostrando. Entonces, esto es Dow Jones, un minuto, día 18 de junio del 2024, y tú quieres ver son las 9:30 de la mañana. Lo que sea que vayas a aplicar, tú te metes aquí, colocas tus herramientas, pones tu Profit and Loss, aquí tienes la flecha, marcas tus entradas, ¿ok? No tienes que ser tan metódico allí, simplemente utilizando, bueno, lo que pasa es que hay dos formas de hacerlo. Una, simplemente llevando los datos en una agenda, no tienes que colocar todo eso que yo coloco, este, mm, o sea, las flechas y todo eso, pero tienes que saber bien lo que estás escribiendo y todo eso cuando estés más avanzado, cuando tengas más conocimiento y más vocabulario y más entendimiento de todo, o sea, cuestión de que puedas leer el journal y saber lo que estás leyendo. Mientras tanto, debes hacerlo de forma digital, así como yo te mostré, o sea, ir preparando tu bitácora así como esta, ¿ok? Ya va, y arriba, ¿ok? Así como esta. Ir colocando notas, ¿ok? Saber específicamente lo que estás haciendo. El stop loss y el take profit. ¿Qué tipo de entrada estás tomando? Identificar los patrones, ¿ok? Ir haciendo todo. Esa es la mejor forma de hacer el backtesting, y de una vez vas haciendo una bitácora no ejecutada, porque tú no has ejecutado esta bitácora, pero vas a ir haciendo tu backtesting y lo puedes ir haciendo por estrategia. Puedes ir a hacer el backtesting para una estrategia, el backtesting para otra estrategia, y según como vayas haciendo el backtesting, vayas viendo tú la gráfica aquí en TradingView, entonces tú te vas a ir sintiendo más cómodo con uno, con otro, y vas probando. ¿Ok? Entonces estamos aquí en TradingView y estamos en el 18 de junio. ¿Cómo haces para irte al día anterior? Bueno, lo primero es, tú agarras aquí el replay, cortas la gráfica, ya lo pasas a 5 minutos para cortar el recorrido hacia atrás, porque si te vas hacia atrás en un minuto, entonces te va a contar más velas, el TradingView, y te va a permitir irte menos. Te va a permitir irte 2, 3 semanas atrás, cuando mucho. O creo que como 2 semanas, si te vas atrás en gráficas de un minuto. Pero en 5 minutos al cortar te permite ir un poquito más atrás y retrocedes más rápido. Entonces, fíjate, de un solo alón, alé una sola vez aquí y ya estoy en el día anterior. ¿Ya? Entonces, vuelves a cortar, pero ya no cortas con el replay, porque con el replay vas a cortar es la primera vez. Luego agarras aquí el select bar, y vuelves a cortar, o cortas en el mediodía, porque a ti no te interesa ver más del mediodía, no quieres trabajar 20 horas en esto, tú quieres estar 2, 3 horas máximo. Ahora hiciste el corte y estás en 5 minutos, lo llevas a un minuto. ¿Ok? Te vas a las 9:30, que es aquí. Amplías, amplías y revisas qué fue lo que pasó hoy a las 9:30, según la estrategia que tú estás aplicando. ¿Ok? No combines en el backtesting todas las estrategias que te di, porque te vas a volver loco. ¿Ok? No vas a poder comprender lo que estás haciendo, ni poder llevar a hacer un estudio de probabilidad matemática o de esperanza matemática. Y te vas a confundir al momento de aplicar la estrategia. Haz el backtesting individual, estrategia por estrategia.
¿ok? Ya te expliqué cómo hacerlo. Y bueno, yo tengo una herramienta, tú haces screenshot y ya, eso no te lo tengo que explicar y eso lo sabrás tú cómo hacerlo. Yo tengo una herramienta aquí en las extensiones que me permite hacer un screenshot sencillo que me pongo aquí, agarro el pedazo que yo quiero y ya. Pero ya eso no te lo tengo que explicar y eso queda de tu parte. Hacer ese screenshot y colocar las notas. Ah, ¿cómo colocas las notas? Bueno, ya tienes esta barra aquí, ¿verdad? Esta es la flecha, el icono de la flecha. Sabes que le haces doble clic y le cambias el color, el texto, ¿verdad? Y le colocas los datos que tú quieras. Con estas herramientas que están aquí, el short position, el long position, colocas tu entrada. Si quieres colocar notas adicionales en texto, utilizas esta, la T, y entonces ahí escribe lo que quieres y listo. Y ahí agarras, haces tu screenshot y todo. ¿De dónde sacas eso? Bueno, de aquí, de este icono, de este icono, no, de este icono de aquí abajo, es que sacas el long position y el short position, este que tiene tres rayitas. ¿Ok? De aquí sacas la flecha. Pero tú te vas parando aquí del lado izquierdo y vas buscando, porque estos iconos en realidad cambian, si no me equivoco. Según el que tengas tú marcado de primero, aquí cambian. Tú vas abriendo aquí con una flechita a la derecha en cada uno de los iconos y te despliegan todas las opciones. Y como ya tú tienes el video grabado, tú sabes cuáles son las que tienes que utilizar, las marcas con estrellitas aquí para que se te pasen a esta barra de trabajo, para que la tengas aquí solamente las que vas a utilizar y no tengas que buscar una por una y navegar aquí cuál es la que vas a utilizar, hacerle clic y pasarte para acá. Si le colocas la estrellita, te crea esta barra acá. Entonces, entonces tenemos, entonces tenemos que acabamos de revisar la Multiverso Strategy nivel conservador y hemos visto ya todas las estrategias, la Multiverso Strategy nivel básico, la Multiverso Strategy nivel agresivo, la Multiverso Strategy nivel moderado, la Multiverso Strategy nivel conservador. Te estoy dando las estrategias que yo mismo desarrollé a lo largo de todo este tiempo que tengo estudiando trading, las estrategias con las que yo he sido ganador en el trading, con el que he podido conseguir la rentabilidad y mantenerme constante en el tiempo. ¿Ok? Te estoy dando mi bebé, el que yo concebí durante todo este tiempo, trabajando, estudiando, mucha pestaña quemada aquí, muchas horas de estudio, mucho trasnocho, mucho sacrificio, de verdad que solamente los que me conocen saben todo el esfuerzo que yo le coloqué a esto en investigar y desarrollar, yo solo por mi cuenta, evitando gurús, falsos traders, estafadores, mentirosos. Yo no tenía ya tiempo para eso. Prefería estar más tiempo yo investigando por mi cuenta, pero hacer algo yo mismo que yo supiera que era algo que iba a funcionar porque lo había desarrollado yo mismo. Así que te estoy entregando mi bebé. Si tú sigues mi Instagram, yo todo eso lo voy a dejar en otro video. eh, Te vas a dar cuenta todo el proceso que yo he ido llevando porque ahí está todo, digamos, mi historial de todo lo que he hecho yo aquí en los Estados Unidos hace 7 años y cómo fue que llegué aquí. Te lo voy a colocar para que me sigas si te enteraste de este curso por cualquier otra parte que no haya sido por mi Instagram, que es por donde yo más lo promociono. Va a haber un video más donde voy a colocar algunas cosas extras, unos tips. Te tengo que mostrar cómo tengo configurada yo mis pantallas para trabajar. Vamos a colocar también cómo hago yo para abrir las entradas en Trade Locker, que es la plataforma que utiliza Funding Traders. La utilizan otras plataformas de otras compañías de fondeo, pero Funding Trader utiliza esta. También tiene MetaTrader, pero a mí me gusta más operar en Trade Locker. Pero también te voy a enseñar cómo abrir las posiciones en tiempo real en MetaTrader, ¿ok? Porque todo lo que has visto hasta ahorita ha sido el TradingView, ¿ok? Básicamente, yo te mostré el MetaTrader. Creo que no te he mostrado el Trade Locker, no lo he mostrado la plataforma, pero se las voy a mostrar ambas, que son las que más se utilizan en el mundo del trading, específicamente con las compañías de fondeo, para la parte de Forex. Ok, bueno, así se llaman estas compañías que utilizan estas plataformas, porque las que trabajan específicamente con futuros utilizan NinjaTrader. Bueno,
Si eres trader con experiencia, sabes lo que estoy hablando. Si no, estoy hablando en chino. Pero no importa, tranquilo. Yo te voy a enseñar a utilizar estas plataformas, cómo abrir las operaciones allí desde el TradingView, que es lo que has visto hasta ahora. ¿Ya? Te voy a colocar las pantallas como yo las tengo dispuestas y vamos a abrir las operaciones en vivo. ¿Ok? Y otros tips más que voy a dar, así como los códigos de descuento para algunas compañías de fondeo y dónde buscar más información para mantenerte al día con las compañías de fondeo. Así que hemos terminado este video. Te he entregado, bueno, algo poderoso, algo de valor, algo con lo que tú vas a poder avanzar en todo este mundo del trading y ser un ganador. Con esto, tú vas a poder ver en la Matrix la chica de rojo.